Hola, me llamo Nicolás Y yo soy Nina. y este es el Immortalicast. Somos traductores y entusiastas del área de rejuvenecimiento y este es nuestro podcast sobre longevidad, rejuvenecimiento e inmortalidad. La idea es hacer episodios en 3 idiomas, español, inglés y portugués. Bueno, hoy vamos a conversar con Rodolfo Goya, que es argentino, un investigador muy importante del área de rejuvenecimiento a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica y en Sudamérica, tal vez sea el investigador más importante de la región en la ciencia de rejuvenecimiento. Para que se presente un poco Rodolfo en persona, en vez de nosotros, le vamos a pedir directamente a él. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están Nicolás y Nina? Encantado de estar conversando con ustedes hoy. Bueno, entonces te queríamos pedir, Rodolfo, ¿te puedes presentar para la audiencia y también si puedes explicar un poco tu formación, dónde estudiaste, dónde trabajaste y tu trayectoria en el área de rejuvenecimiento? ¿Cómo no? Bueno, como ustedes ya me presentaron, mi nombre es Rodolfo Goya. En realidad en español castizo es Goya. Goya viene de los acentos que en el Río de la Plata son diferentes. Yo nací en Argentina, en la ciudad de La Plata, que está a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires. Es una ciudad universitaria y es la capital de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, cuando era muy pequeño, mis padres viajaron a otra ciudad, Mar del Plata, no lejos. Ahí yo estudié, hice mi escuela primaria y secundaria. Y ya por aquellos tiempos, no puedo precisar muy bien, pero vagamente recuerdo que ya cuando tendría 12, 13 años, que yo jugaba con mis amigos y con animales, ya me empezó a llamar mucho la atención la vida, especialmente la vida. No era curioso como todos los niños en distintos aspectos, pero la vida me llamaba la atención. No sé por qué, yo no tuve ningún familiar que fuera bioquímico, médico o científico, mis padres eran obreros, y entonces, bueno, me explicaban algunas cosas, sí, especialmente mi padre, que le gustaban las cuestiones técnicas como la televisión, pero realmente la gran curiosidad que me causó a mí y impacto, la vida no puedo identificar de dónde surge, es como que fuera algo que estaba dentro de mí. Y en esa evolución de ideas, borrosamente, como yo puedo recordar, algo que me parecía también una catástrofe era que algo tan complejo y que me impresionaba tanto y me maravillaba como la vida fuese destruido tan frecuentemente, ¿no? Por supuesto, yo no entendía en aquel momento lo que era el balance natural y la dinámica de los seres vivos. Yo lo veía con la inocencia de un niño, impresionado por esa maravilla que veía yo que era y que efectivamente es la vida. Bueno, fui creciendo, llegando al fin de mi adolescencia, y ya cuando estábamos en la época en Argentina, hace los 17 años, en que yo estaba terminando mi colegio secundario, y bueno, yo tenía claro qué quería hacer a esa altura, antes de llegar al último año del secundario. Yo quería dedicarme a estudiar y a la ciencia, y a estudiar y combatir el problema del envejecimiento. El sentimiento que me causaba, esto fue a partir de maravillarme por la vida, después ver que existía el envejecimiento, que mis seres queridos iban a morir, no mis padres que eran jóvenes, sino en primera instancia mis abuelos. Entonces en ese momento se despertó en mí un sentimiento de rebeldía contra esa ley que imponía la naturaleza. Siempre fui ateo, porque mis padres en realidad tampoco eran creyentes. Y así que decidí que ese tema era suficientemente trascendente, ese problema, como para dedicar mi vida profesional en el futuro. Me parecía interesante, además, por supuesto. Entonces decidí que, bueno, tenía que elegir una carrera que me permitiera abordar ese problema investigando. Conocía muy poco de todo eso, yo tenía una idea borrosa, muy vaga de lo que era la investigación, pero bueno,
hacia ese rumbo yo quería ir. Y además pensé, porque yo tenía que elegir una carrera específica, que si bien parecía la medicina la lógica, que el secreto de la vida debería estar en la química, en las moléculas, de lo cual conocía muy poco, pero conocía algo por el secundario. Entonces yo visité La Plata, que era donde estaba la universidad, visité distintas facultades y realmente viendo los programas y lo que parecía ser cada una, me fascinó también, me fascinó el ver esos programas, el estudio de la química de los átomos. Yo pensé que a ese nivel debería estar, digamos, el origen o el mecanismo del envejecimiento. Habría que buscarlo ahí en esa profundidad de las moléculas. Muy bien, todos cuestiones intuitivas. El asunto es que yo, cuando vine a La Plata, me inscribí en la carrera de bioquímica y estudié bioquímica. Me recibí de bioquímico 6 años después, tendría 23 años. En ese momento comencé a averiguar, un poquito antes, cuando era estudiante, yo quería hacer envejecimiento. Eso nunca cambió en mi cabeza. Quería trabajar e investigar sobre envejecimiento. Yo no pensaba en ningún otro tipo de trabajo que no fuera la investigación. Y no, tampoco lo veía como un trabajo, lo veía como una vocación. Yo nunca pensaba, realmente, aunque no tenía dinero, en los salarios, sino en el tema sobre el cual yo iba a trabajar. Entonces comencé a averiguar en Argentina, estamos hablando de los años 70, 72, o sea que en esa época yo iba y preguntaba en distintos laboratorios de investigación, en Buenos Aires, en algún otro lugar del país, y en La Plata, por supuesto, que es una ciudad universitaria importante, en distintos laboratorios de biología, bueno, si se estaba haciendo algo sobre envejecimiento. Y todos me miraban con un poco de extrañeza a los profesores. Primero porque en general un joven se entera más o menos de qué investigaciones se hacen en un cierto lugar, se interesa, va y pregunta qué lugar habría para él ahí, qué podría hacer él ahí para desarrollar una tesis. Yo específicamente me preguntaba si se trabajaba en el envejecimiento, no qué temas se hacía. Bueno, y entonces me preguntaban por qué yo elegí un problema que no era demasiado importante, el envejecimiento, habiendo problemas muy concretos como la diabetes, el cáncer, problemas que mataban a la gente muy concretamente, mientras que el envejecimiento parecía algo muy teórico, muy alejado de aplicaciones prácticas. Bueno, yo sabía que quería trabajar sobre envejecimiento y no tenía pensamientos prácticos, francamente, era un sentimiento, debo confesar, egoísta. Yo estaba motivado por eso y quería hacer eso. Si beneficiaba a la humanidad, lo que yo iba a hacer, me alegraba mucho, pero yo tenía un interés personal en eso y realmente en ese sentido lo que me motivaba era algo, podríamos decir que egoísta. Bueno, finalmente recorrí, no encontré nadie acá. Alguien me ofreció trabajar en bioquímica de las proteínas nucleares, y me dijo que seguramente yo iba a poder investigar en envejecimiento cuando me doctorase y yéndome al exterior, posiblemente Estados Unidos o Europa, que allí sí ya había investigadores trabajando en envejecimiento. Y así ocurrió cuando me doctoré, me presenté a una beca, contacté a algunos investigadores en el exterior, me presenté a una beca que da los Institutos Nacionales de Salud, la Centro Fogarty, que está dedicado a la parte internacional en Estados Unidos. Bueno, y me dieron una beca para ir a trabajar, alguien que yo había contactado, una persona muy importante en Michigan State University, en la ciudad de East Lansing, en Michigan, en el norte de Estados Unidos, y esta persona era un neuroendocrinólogo muy famoso. Yo ya había estudiado eso en fisiología, sabía lo que era, y en muy pocas palabras, lo que eso era, que también me fascinó mucho cuando lo estudié y me enteré de cómo funcionaba el cerebro, era una pequeña región en la base del cerebro, que se llama hipotálamo, que controla a una glándula endocrina maestra, que está justamente debajo de esa región cerebral, como colgando, la hipófisis. Entonces el hipotálamo es la región del sistema nervioso que da órdenes a través de mensajeros químicos a la hipófisis para secretar a la sangre, volcar a la sangre, diferentes hormonas que dan órdenes a las diferentes glándulas endocrinas que tenemos en el organismo. Es una red
terápica. Y las glándulas, por ejemplo, la tiroides, que la tenemos también cerca del cuello, las adrenales, que están sobre los riñones, las glándulas sexuales, ovarios y testículos, que controlan nuestra actividad reproductiva. Bien, y hay otras hormonas, como la hormona del crecimiento, que no tienen un órgano específico, pero que ejercen efectos sobre todo el organismo. De todas maneras, eso que yo había leído, que yo sabía cuando era estudiante, me fascinaba también en sí mismo como mecanismo, al margen del envejecimiento, y me parecía lógico que un sistema de control así, bueno, no solamente a mí, me parecía lógico, a muchos, estuviera encargado de marcar el envejecimiento en aquellos tiempos, años 60, 70, la teoría de que el envejecimiento era un proceso programado estaba bastante en boga, después cambió la idea, y que justamente ese programa, no se hablaba tanto de genes, sino se hablaba de sistemas fisiológicos, justamente el tema neuroendocrino, así como en cierto momento estaba programado en el adolescente que comenzara a los 12 años a menstruar, o sea, había un programa claramente que había fijado eso, se pensaba que también había un programa que comenzaba el proceso de envejecimiento, que marcaba, digamos, la inclinación, que no era algo al azar, por desgaste, sino que era el sistema neuroendocrino que de alguna forma daba al organismo la señal para comenzar a declinar. ¿Y por qué lo haría? Era la pregunta. Bueno, siempre el razonamiento era evolutivo. Se pensaba que justamente para la especie, cualquier especie, una vez que los individuos habían pasado su vida reproductiva, por los años que ya habían perdido un poco del vigor inicial, no era bueno para la especie que se perpetuaran más si ya eran post-reproductivos, porque era una carga. Consumían los recursos del medio ambiente y no aportaban lo que le importa a la evolución que aporten, que son la prole, descendientes, porque son los que van a transmitir los genes. Los genes de un individuo post-reproductivo ya no se van a transmitir, aunque tenga la mutación más beneficiosa que tenga ya. Entonces es la selección perdida. Y eso, entendido según esta hipótesis por la evolución, habría hecho que se desarrollaran mecanismos que activamente inducían el envejecimiento progresivo y la muerte de los individuos. Bueno, yo los pongo en cuál era el problema que se abordaba y que yo, por supuesto, tenía interés en sumarme a ese problema en el laboratorio de mi jefe, que era un laboratorio muy famoso en Estados Unidos y en el mundo, porque había empezado a trabajar en envejecimiento no hacía mucho tiempo. La ciencia había ido avanzando, la ciencia de la neuroendocrinología, bueno, activamente, pero hasta no mucho antes de que yo fuese, digamos en los años 50, incluso creo que en los 60, las hormonas que producía la hipófisis, la tiroides, son moléculas que se producen en muy pequeña cantidad, son volcadas al torrente circulatorio en muy pequeña cantidad, tan pequeña cantidad, en millonésimas de gramo, algo que no se podía medir por los métodos clásicos para determinar proteínas, entonces no se podía dosar, uno no podía saber, sacando una muestra de sangre del animal o de la persona, qué niveles de hormona había. No sabía si había liberado mucho porque no se puede medir, era indetectable. Se necesitaba un método suficientemente sensitivo para medirlas y no existía en ese momento. En los años 70, dos americanos desarrollan ese método, cuyo nombre es radioinmunoensayo, utilizaba moléculas radiactivas, que aumentaban mucho la sensibilidad del método y permitió entonces por primera vez el dosaje de hormonas en seres humanos y en animales, y eso abrió todo un horizonte, porque había una ventana que estaba cerrada a los investigadores. Ahora pudieron entonces medir los niveles de hormonas en la sangre cuando había ciertos procesos, por ejemplo, medir durante la pubertad, es decir, qué pasaba con las hormonas de la hipófisis, por ejemplo, en la sangre, qué pasaba en la sangre con distintas hormonas. Ahí pudieron saber con precisión que había dos hormonas de la hipófisis, que eran las que aumentaban en picos cíclicos y producían la ovulación. Antes de eso no se sabía, había hipótesis muy vagas, porque sin conocer los niveles hormonales era muy difícil
tener un panorama preciso. Bueno, cuando yo llegué al laboratorio, hacía unos años, ya no era nuevo, pero estaba muy activo el uso, era algo moderno, el uso del radioinmunoensayo, que yo aprendí a hacer, por supuesto, en el laboratorio de mi jefe, para medir diferentes hormonas, y eso, bueno, en eso invertí una buena parte de estuve 3 años en Michigan State, y por supuesto el tema de trabajo que le había propuesto a mi jefe, el doctor Joseph Maites, fallecido ya, era, bueno, sumarme a su tema haciendo un proyecto de envejecimiento. Después de esos 3 años que estuviste en Michigan, Sí, ¿volviste a Argentina sí. o fuiste a Vol- otro país? ¿Cómo fue tu... Volví, volví, me establecí, ingresé como investigador del CONICET, que es nuestro Consejo Nacional de Investigaciones, para trabajar en la Facultad de Medicina, en realidad, en el mismo laboratorio donde estoy trabajando ahora. Solo volví, pero entonces progresivamente comencé a pedir dinero, que es algo que todo investigador independiente debe hacer. Yo ya era un investigador joven independiente y a tratar de reclutar, bueno, discípulos, ¿no? Para formar un grupo de trabajo. Y también, en Argentina no había, conseguí apoyo para poder tener la primera colonia de animales envejecientes. Es muy simple la forma de tener animales viejos. Uno los reproduce una cierta cantidad, 50, y los deja envejecer. La rata vive 3 años. Entonces es como si fueran vinos para un francés, los dejan añejar, es decir, algunos los dejan envejecer en camadas. 50 ratas hoy, a los 6 meses pone un segundo lote de 50 ratas, entonces va teniendo escalonadamente ratas de diferente edad siempre. Dentro de límites, porque el espacio y el dinero y las personas para atender esas ratas son limitadas. Pero bueno, teníamos, de esa manera, tuvimos una colonia de ratas viejas. Eh, la rata hembra es mucho más pequeña de cuerpo que el macho, que crece mucho. Entonces, por esas razones y por otras, yo en Estados Unidos había estado trabajando mucho con ratas hembras, son mucho más interesantes en sus cambios durante el envejecimiento, sus cambios hormonales, especialmente por su sistema reproductivo, permite estudios realmente muy elegantes y muy reveladores. Así que, básicamente, mi colonia estaba constituida por ratas hembras y los ratos machos, bueno, simplemente tenía algunos machos jóvenes para fines reproductivos. Así que así comencé, muy lentamente, porque tenía muy poco dinero. Primero tardé en tener estudiantes, y me apareció uno, yo era una persona que no era conocida. Estaba trabajando en un tema que no era conocido y, por supuesto, tenía escasos recursos. Yo siempre, eso es algo que aprendí en Estados Unidos, siempre aspiraba aún en la Argentina de aquellos años, que estaba mucho mejor que ahora económicamente, a buscar apoyo internacional. Así que el primer subsidio que recibí no lo recibí de Argentina, lo recibí de la Fundación Sandoz, que tenía un programa de envejecimiento en Basilea. Bueno, me dieron una cantidad que parece que no es mucho, pero era mucho en Argentina, $7.000, y ahí comencé a despegar lentamente porque pude comprar, bueno, los primeros insumos, los primeros equipos, y así fuimos avanzando lentamente y desarrollando el tema. Pero de todos modos, al poco tiempo de mi regreso, un año, sí, un año y medio después, hice mi primer convenio y mi primera colaboración de largo plazo con la doctora Mireille Dardenne, que estaba ahora se retiró en el Hospital Necker de París, que es un hospital de niños, y ella había descubierto, junto con su jefe en los años 70, una hormona del timo. Bueno, ella se interesó, yo le propuse hacer estudios, yo tenía experiencia en neuroendocrinología, ella había descubierto una hormona tímica muy importante, pero hacía inmunología esencialmente, pero tenía esa visión de que había una interacción. Entonces, cuando yo me volví a Argentina, y le terminé mi estadía, seguimos en contacto, entonces me propuso establecer un convenio multianual con Francia, para poder viajar todos los años y hacer un proyecto de colaboración para explorar esa hormona, que era la que ella había descubierto y que estaba muy bien caracterizada, qué efectos tenía sobre la hipófisis y especialmente durante el envejecimiento. Bueno, así que nos presentamos a un proyecto franco-argentino que fue aprobado y eso me llevó a estar 11 años en colaboración. Todos los años viajábamos con mi esposa, que
técnica que me ayuda, 1 o 2 meses, y ahí desarrollábamos tareas con esta hormona timbulina y en ratones, fundamentalmente, porque yo trabajaba en ratones, y los efectos sobre el sistema neuroendocrino. O sea, hice toda una trayectoria, no empecé estudiando lo que estoy estudiando ahora. Y en ese momento, nunca en ese momento nadie habló, no se hablaba de rejuvenecimiento, se hablaba de restauración, de mejoría, de prolongar las funciones del cerebro, por ejemplo, pero no de rejuvenecer, como, como si fuera mágicamente en las mitologías. No, eso no se habla. Se pensaba que en realidad no se podía rejuvenecer. Rodolfo publicó hace, creo que una semana, el 28 de febrero de 2021, un artículo junto con su equipo y algunos colaboradores, un artículo en la capa, en la portada de la revista Aging, que es una revista bastante relevante en el área de estudio del envejecimiento. Y este artículo, cuyo nombre es Aging and Rejuvenation, a Modular Epigenome Model, que una traducción libre a español uno puede decir que es envejecimiento y rejuvenecimiento, un modelo de epigenoma modular. Rodolfo entonces consiguió que su artículo y de sus colaboradores fuera publicado en la portada de Aging, y quería hacerle algunas preguntas a Rodolfo con relación a ese artículo. Por ejemplo, en ese artículo hiciste un análisis de un otro experimento que lo hizo Harold Katcher y Steve Horvath, en que se rejuvenecieron ratas. Y una cosa que vos notaste es que el peso de las ratas no cambió después de supuestamente haber sido rejuvenecidas. Entonces, vos notaste que eso era un indicio de que el rejuvenecimiento no había sido total. Entonces, yo le pregunté a Harold Katcher en una entrevista, le comenté sobre tu comentario de que el peso de las ratas no había disminuido, y Harold dijo que esperar que haya una tasa de crecimiento negativo, o sea, que las ratas reduzcan su tamaño, era algo que no parecía sano. Entonces, yo quería preguntarte si hay alguna diferencia entre esperar que las ratas tengan un metabolismo que las haga, digamos, más delgadas, y si hay una diferencia entre esperar eso y esperar que ellas reduzcan el tamaño general, o sea, reduzcan todas sus estructuras. Por eso yo te quería preguntar si lo que vos esperarías de una rata rejuvenecida sería una reducción de todas las estructuras, una reducción total general, o si vos esperarías una reducción de digamos, del peso, pero con un énfasis en la reducción de la grasa corporal, o sea que las ratas fueran más delgadas, como ocurre con las ratas más jóvenes. Quería preguntarte, ¿qué esperarías entonces de una rata rejuvenecida? Sí, yo esperaría de una rata rejuvenecida o de una persona rejuvenecida que yo considerase que de tener, bueno, hablando en edades de rata, pero para que quizás la gente entienda mejor, en vez de tener 70 años, tenga 25, y es una persona, ¿qué esperaría yo de esa persona rejuvenecida en su aspecto? Bueno, que esa persona se parezca a cuando tenía 25 años. O sea, esa persona cuando tenía 25 años, probablemente, hay excepciones, pero tenía la piel más tersa, pesaba menos, generalmente no todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas ganamos peso con la edad, y ese peso tiene un componente importante de grasa, porque no ganamos músculo, ganamos grasa. Bueno, y eso está asociado a toda una constelación de cambios orgánicos. ¿Cómo se resumen esos cambios? Que cuando yo veo a esa mujer de 70 años, digo, bueno, esta es una señora de 70 años. Cuando la veo rejuvenecida, digo, esta es una jovencita de 25 años. Y la jovencita va a tener que tener piel tersa, el pelo suave,
todo, y va a estar delgada. Esa jovencita seguramente era delgada cuando tenía forma, bueno, lo que es una mujer joven. Seguramente a los 70 años, si es una persona promedio, entró en kilos, tiene menor fuerza muscular, etcétera. Todo lo que conocemos, su pelo no es, su cabello no es el que era, su piel no es la que era, todo. Y si la miráramos internamente, lo mismo ha cambiado en todo. Entonces, ¿qué esperaría yo para llamarle joven? En situación ideal, es que recupere todas las características que tenía a los 25 años. Entonces, si yo ahora rejuvenezco y esta mujer, si a los 25 años pesaba 50 kilos y ahora está pesando, digamos, 70, y me dicen, bueno, vos me decís, se rejuveneció, tiene 25 años, pero sigue pesando 70 kilos. Y es difícil pensar que esa mujer rejuveneció. Aunque vos me podrías decir, bueno, mirá, pero tiene una agilidad y la piel le mejora. Bueno, yo te diría, Nicolás, esta mujer ha sido rejuvenecida parcialmente, eso no se puede negar, porque tiene ciertos aspectos que le mejoraron, pero otros que no. Entonces hablamos de rejuvenecimiento parcial. El total es volver a tener 25 años. Eso es el rejuvenecimiento. Pero un comentario, Rodolfo. Diferentemente de los humanos, las ratas siguen creciendo mismo después de llegar a la edad adulta. Entonces eso presenta una diferencia. O sea, si vos tenés que rejuvenecer a una persona de 70, 25, no tenés el problema del crecimiento a un ser humano, porque de 25 a 70 no sigue creciendo, pero una rata sí. Entonces, la cuestión es, ¿sería posible que la rata redujera de tamaño? ¿O sería sano, como dijo Harold? O sea, que la rata que normalmente crece en la edad adulta tenga una tasa de crecimiento negativa. ¿O lo que deberíamos esperar es una rata delgada, con un metabolismo de la resistencia a insulina baja, o sea, un metabolismo rápido que ya puede ser, digamos, delgada? Esa es la aclaración que yo quería hacer entre la diferencia de humanos con ratas. Sí, es cierto que las ratas macho, no las ratas hembras, ratas machos son las que yo, Harold, aumentan mucho de peso, pero todo lo que te dije de la grasa vale para la rata. La rata macho, vieja, aumenta mucho, se hace muy inactiva, está todo el tiempo echada, aumenta mucho la cantidad de grasa, si bien es cierto que sigue creciendo, pero yo dudo mucho, eso no lo he estudiado, que ganen masa corporal, porque si no estaría muscular, masa muscular y en vigor, porque si no estaría siendo diferente de lo que son todos los mamíferos. En general, tu vigor muscular con la edad se va perdiendo. No ganas masa muscular, generalmente la vas más bien perdiendo. Esa es una ley universal y seguramente pasa en la rata. Es cierto que las ratas crecen corporalmente, sus huesos y todo tienen. Entonces, lo que yo esperaría en ese caso, porque eso es un caso especial, es cierto, tener una rata, en este caso, bueno, no podemos hablar de una persona, que parezca de 3 meses, pero que es un animal más grande. Yo comparaba cuando conversábamos con vos el otro día, hay personas jóvenes que por diferencias genéticas, algunos son más bajos, más pequeños y otros son más grandes, pero los dos son, cuando tienen 25 años, los dos son personas jóvenes. Uno es más grande corporalmente porque su contextura, el otro es más pequeño. Lo que tendríamos acá con la rata sería una rata que la rejuvenecimos y quedó de tamaño más grande, pero joven, digamos. Entonces eso sería un componente, un rasgo irreversible de la rata, se mantendría grande y eso no cambiaría y tampoco implicaría que no ha sido rejuvenecida, siempre y cuando el resto de sus características sean de jóvenes. Que estemos frente a una situación como si tenemos un individuo, un hombre joven de 25 años, pequeño, de estatura, y un hombre joven de 25 años más grande, pues un sueco y un gallego. Bueno, entonces ahí todo está bien, pero a esa persona le vas a medir la grasa corporal, todo va a ser joven, la elasticidad de la piel, todo va a ser joven, resistencia en insulina, etcétera, todo. No vale la pena entrar en detalles porque es todo. La juventud total es todo. Entonces, cualquier cosa que uno mire, y en estas ratas uno las ve
y lucen, hay unos videos que tomaron, lucen realmente como las ratas viejas tratadas y las ratas, es decir, rejuvenecidas, y las ratas viejas no tratadas, lucen muy parecidas cuando una las ve. Entonces, si yo te veo a vos y rejuveneciste o me ves a mí y rejuvenecí, tengo 25 años ahora reales, vos no me vas a ver como me estás viendo ahora. Me tenés que ver muy diferente. Como cuando yo tenía 25 años, yo te muestro una foto de 25 años, vas a ver qué diferente que soy. Yo no crezco, soy un ser humano, no crezco. Bueno, tenés que verme todo cambiado. Ahora si yo te digo, mira, no, pero hice un tratamiento que me hizo crecer el pelo y me lo rejuveneció mucho. Ah, qué bien, bueno, rejuvenecí, no, o rejuvenecí si querés parcialmente, muy parcialmente, pero ahí podríamos decir que hubo un rejuvenecimiento parcial. Pero no hay la posibilidad de que este proceso de la apariencia, de la piel, del pelo, no se pase como durante más tiempo, como el tratamiento no fue por tiempo suficiente para que estos fenotipos rejuvenecieran. Eso es un buen punto, Nina, porque esto es un primer experimento. Acá lo importante, lo que llamó mucho la atención, permítame entonces detallarlo, porque en realidad yo fui parte del estudio, no participé en los estudios del tratamiento de las ratas, eso se hizo en la India, pero lo que tuvo que hacer Horvath en ese momento, poner a punto un reloj epigenético para la rata, porque no existía. Yo era uno de los colaboradores que le vine tratando de convencer lo que hiciera, porque bueno, yo trabajo con ratas, y por suerte apareció Harold Katcher con sus ratas, y entonces Horvath se decidió a hacerlo. Pero él necesitaba una cantidad de ratas de distinta edad para ponerlos a punto, que Katcher no las tenía. Entonces acordamos que yo le iba a pasar una cantidad importante de ratas de diferente edad, y con esas ratas mías él puso a punto el reloj epigenético, que luego, una vez que lo puso a punto, lo pudo utilizar para medir la edad epigenética de los animales de Katcher. Bueno, en esa medida participamos. De todos modos, eso me trajo cerca, me trajo las discusiones, pero yo nunca estuve en los experimentos de tratamiento de las ratas. Pero me acercó al tema bastante. Entonces, lo que se logró en ese experimento, que fue lo llamativo, es que las ratas de los 20 meses a los 25, las ratas viejas, fueron tratadas. Es un tratamiento largo para una rata. Y a los 25 meses fueron sacrificadas, o sea, ahí terminó el experimento, y se le mandó a Horvath, a Steve Horvath, el ADN del hígado, de la sangre, del tejido cardíaco y del hipotálamo, casualmente, de las ratas. No sé si de alguna otra, creo que no me olvido ninguno. Bueno, entonces Steve Horvath lo que hizo fue medir la edad epigenética, no hablamos nada del reloj epigenético, pero bueno, acéptenme la audiencia que entonces se sabe que la edad epigenética es un buen marcador de la edad biológica. Cuando la edad epigenética aumenta, que está dada por ciertos parámetros del ADN, indica fielmente la edad biológica del organismo. Entonces, cuando Steve Horvath mide la edad epigenética en esas muestras de tejido, de esos animales tratados, ve que su edad epigenética había retrocedido mucho. Esos animales tenían cronológicamente 25 meses, pero la edad epigenética que Horvath leía, la edad biológica de esos animales, en esos órganos, no en todos, pero en la mayoría, era de 7 meses, joven, animal joven. Era muchísimo, de 25 meses a 7 meses. En la vida de una rata que vive 30 meses, por ejemplo, es mucho, 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 como decimos, volver de los 70 años a los 30 o a los 25, muchísimo. Entonces, el rejuvenecimiento que había logrado esa preparación, el elixir epigenético, había sido absolutamente espectacular. Y eso fue lo que le produjo luminosidad al paper. Entonces, claro, era algo tan bueno, tan excepcional, tan maravilloso, con un procedimiento que no era invasivo, porque era simplemente inyectar las ratas, un procedimiento que sin mucho esfuerzo se podía trasladar a la clínica. O sea que, así visto, era de mucha, mucha, mucha promesa. Pero era muy, muy bueno para hacer las grandes, en inglés se dice que exceptional claims require exceptional proof. Cuando uno dice que han encontrado algo muy, muy, muy importante, lo ha logrado, tenés que proveerle a los lectores o a tus colegas pruebas tan
importantes, tan contundentes como para que nadie dude de que eso fue así. Sí. Bueno, entonces, como decíamos, se decía que, y se dice, y es cierto, que el reloj epigenético es un muy buen marcador, la edad epigenética es muy buen marcador de la edad biológica. Es más, tan buen marcador es, tan buen indicador, que algunos, incluyéndome a mí, habíamos comenzado a pensar que quizás lo que básicamente hace el reloj epigenético es medir la metilación, son unas pequeñas moléculas que se pegan al ADN. En ciertos sitios específicos hay 28 millones de sitios de pegado de grupitos metilo al ADN humano. Bueno, Horvath seleccionó una pequeña cantidad, 353, que cambiaban con la edad. Eso es todo a través de un algoritmo matemático, Horvath es un matemático, y encontró un grupo de esos metilos que cambiaban con la edad de una forma muy predictiva de la edad biológica, y a eso le llamó reloj epigenético. De todas maneras, como la correlación era tan buena, como un individuo tenía un envejecimiento biológico acelerado, el reloj epigenético marcaba esa aceleración, era muy, muy fiel de todo lo que pasaba en individuos de diferente edad. Y si envejecían rápido, el reloj epigenético lo detectaba; si envejecían lentamente, como los centenarios, el reloj epigenético lo detectaba. Era un fiel reflejo, es un fiel reflejo. Entonces se comenzó a pensar, quizás el reloj epigenético no es solo un marcador, sino que es parte del mecanismo que está conduciendo el envejecimiento. Está en el ADN, está en el epigenoma, que es todo lo que está asociado al ADN. Bueno, lucía muy bien como candidato para eso. Entonces yo insistía, porque mi interés siempre es el rejuvenecimiento. Fantástico. Ahora, ¿cómo podemos hacer para saber si esto es así? Porque esto es especulación, es una correlación matemática. No tenemos una prueba. ¿Cuál sería la prueba en la experimentación? Hacer una manipulación tal que uno modifique el reloj epigenético experimentalmente y vea si el envejecimiento del animal cambia en esa misma medida. Ahora, para adelante, uno puede acelerar el envejecimiento de cualquier individuo, pero cuando uno lo acelere ya sabe seguro que la edad epigenética va también a acelerar. Lo que no puede saber uno es qué tocó. Si tocó el epigenoma, tocó otro componente que está independiente del epigenoma. Es difícil identificar qué ha tocado. Entonces no puede saber si se alteró el mecanismo o no, porque no se pueden discriminar los dos. Ahora, y los métodos están, si yo logro, con los genes de Yamanaka que lo permiten hacer, forzar el reloj epigenético es tic-tac, tic-tac. Cuanto más rápido es el tic-tac, más rápido envejecemos. Si yo logro forzar ese reloj epigenético que hace tic-tac para adelante, obviamente, a que haga tic-tac para atrás, así que rejuvenezca, que camine para atrás el reloj, y ese reloj es el conductor del envejecimiento del resto del organismo, ese reloj epigenético, cuando lo hacemos hacer tic-tac para atrás, tiene que arrastrar todo lo que le llamamos el fenotipo hacia atrás y rejuvenecernos. Si realmente fuera el conductor del envejecimiento, si de eso, del DNA y esos metilos, estuviera realmente siendo el agente causal. Entonces el experimento de Harold Katcher dio una excelente oportunidad para eso, excepcional, porque hizo retroceder el reloj epigenético en vivo muchísimo. Entonces, yo miré, y seguramente muchos, bueno, a ver el fenotipo, los animales, ¿qué les pasó? ¿Rejuvenecieron, no rejuvenecieron? Entonces, él midió alguna serie de parámetros bioquímicos, hematológicos, y vio que mejoraban. Y yo he trabajado toda mi vida, por esta historia que les conté al principio, con animales, fisiológicamente. Entonces yo tengo un ojo de fisiólogo y hay cosas que uno ve. Y cuando uno ve es un sentimiento intuitivo de alguien que ha trabajado mucho tiempo con animales, viejos, ratas. Y cuando yo vi esos animales en el video, no me impactaron como animales rejuvenecidos. Yo los miraba, los viejos controles y los viejos tratados, y no me parecían muy diferentes. Ahora ustedes me preguntan, ¿pero tenés alguna prueba analítica? Tengo algunos indicios separados, fue la edad, el peso. Lo que pasa es que ellos no hicieron una medición sistemática de un montón de parámetros en ese sentido. Ellos, veo que el peso no cambió nada. Yo cuando vi eso digo, bueno, esto ya no es un animal rejuvenecido porque el peso tiene que obligatoriamente reducirse. No digo que se achique el animal, pero se tiene que reducir. De todas maneras, es un aspecto, yo en el review que Nicolás menciona, lo discuto, ese hecho de que... Entonces, pero como tuvo ciertas mejoras, de todos modos, los animales viejos tuvieron ciertas mejoras,
Yo hablo de que ha habido un rejuvenecimiento parcial, pero no me atrevo a decir que hubo un rejuvenecimiento total. O sea que si el reloj epigenético fuera el conductor del envejecimiento, es el conductor parcial, porque en este caso particular el reloj va para atrás y la rata sigue vieja. Rodolfo, ¿será que no hay un factor temporal? O sea, los experimentos de Harold mostraron que la fuerza de agarre de las ratas mejoró en 5 días, equivalente a 5 meses humanos, si uno multiplica por 30 el tiempo de vida. 5 días para la fuerza de agarre, pero la memoria solo mejoró después de 18 días, que equivale a, ponerle, casi 1 año y medio en términos humanos. Eso significa, ¿será que no hay un factor de tiempo temporal que, como dice Harold, primero las células rejuvenecen, después empiezan a rejuvenecer los tejidos y después a los órganos y después al organismo? ¿Será que una secuencia de aplicaciones del compuesto E5, que lo llaman ahora, no puede llegar a, digamos, hacer ratas más livianas, con menos grasa corporal? Y todo lo demás. Sí, o sea que hay una secuencia, una dinámica diferente para el reloj epigenético que para el fenotipo, pero que si le damos tiempo, el fenotipo va a llegar a donde supondríamos que tenía que llegar. Bueno, a la audiencia le puedo ir dando ya la buena noticia, que eso se va a saber muy pronto, porque puedo adelantarme yo y contar. Lógico. Didier Cornell, que es un científico belga y que preside una fundación para el estudio del envejecimiento y la extensión de vida, bueno, nos ofreció a Harold Kacher y a mí apoyo económico independiente. A él lo que le propuso fue hacer un experimento muy semejante al que hizo anteriormente, que acabamos de escribir acá, pero cuando las ratas lleguen a los 25 meses de edad, en lugar de sacrificarlas, dejarlas seguir viviendo y seguirlas tratando con el elixir, claro, y dejarlas seguir viviendo todo el resto de su vida natural, hasta que mueran, naturalmente. Y por supuesto, en paralelo, tener las ratas controles, que no están tratadas con nada, también que vivan su vida natural. Entonces, al final del estudio, las ratas, como ya tienen 25 meses, los controles no van a vivir mucho, van a vivir 3 o 4 meses más porque a esa edad ya mueren. Al final del estudio, ¿qué deberíamos esperar? Y no tendríamos que devanarnos tanto los sesos especulando si puede ser una dinámica o no. Bueno, no hablamos de rejuvenecimiento. Por ahora, dejemos un instante la palabra rejuvenecimiento. Hablemos de extensión de vida. Entonces, si el elixir fuera un compuesto activo que prolonga la vida, por ahora digamos eso, lo que vamos a ver es que esos animales tratados por Kacher con el E5 tienen que vivir bastante tiempo más que los animales controles, porque justamente está prolongando la vida. Bueno, eso es lo que está haciendo ahora Harold Kacher en su laboratorio. No sé por dónde va, ¿no? No sé cuánto. Yo lo comencé en noviembre en mi estudio con ratas de 25 meses. Mis ratas ahora tienen 29 meses. No tengo una definición, tengo controles y experimentales. Yo no los trato con elixir porque no tengo elixir. Eso es un compuesto que va a patentar Harold y que no está disponible. Lo más parecido que yo tengo al elixir y que le pareció bien a la Fundación Belga es plasma de rata joven, porque en definitiva el elixir es una fracción purificada de plasma de rata joven. Bueno, yo lo que tengo es un elixir diluido, pero como no había otra posibilidad, yo y el grupo y la Fundación Belga aceptaron que yo hiciera un estudio en paralelo, no equivalente, pero digamos con algún parecido al de Kacher, inyectando plasma joven, a ver si justamente lo mismo. El plasma joven producía una prolongación en la vida de las ratas tratadas versus las ratas no tratadas. Los animales míos ahora tienen 30 meses, ahora han muerto algunos, pero todavía la mayoría siguen vivos, y todavía no puedo decirles, ahora hablamos de plasma joven, que haya una diferencia clara en la sobrevida, el porcentaje que ha muerto de un grupo y de otro, a favor de uno y de otro. Ahora muy marginalmente
están viviendo más, aparentemente, las ratas tratadas con plasma. Pero es muy temprano para decir nada, hay que esperar que sigan muriendo. Bueno, el estudio importante iba a ser el de Harold, porque lo que yo puedo encontrar con el plasma es, nadie espera demasiado del plasma y ahí no se espera mucho. Pero el estudio de Harold, si lo que hizo con Horvath, teníamos una sustancia que rejuvenece, acá ni siquiera estamos pidiendo lo que rejuvenezca, sino que prolongue la vida. Y si prolonga la vida mucho, como la tiene que prolongar, si es que fenotípicamente hace lo que hace epigenéticamente, tenemos que ver que esos animales vivan bastante más que esos animales tratados. Y no usamos la palabra rejuvenecimiento. Fíjate que ni siquiera le exigimos al elixir que rejuvenezca, porque si rejuveneciese, ¿qué tendría que pasar? Que cuando estos animales que comenzaron a los 25 meses, yo le pregunte dentro de 3 meses, Harold, ¿cómo están tus animales viejos? Me diría, no, Rodolfo, ya no son más viejos, ya ahora son jóvenes, porque están rejuveneciendo. Difícilmente Harold me vaya a decir eso cuando yo se lo pregunte. Pues yo estoy convencido, esto es una opinión personal mía, que estos animales no van a rejuvenecer. Pero eso es una opinión mía, absolutamente mía y sin fundamento. Así que la audiencia la tiene que tomar como una opinión personal mía. Pero yo pienso que no van a rejuvenecer. Lo que sí podría ser y sería interesante que extiendan la vida. Rudy, una pregunta. Harold Kutcher tiene la afirmación, la teoría de que el envejecimiento en realidad son diversos fenotipos y no simplemente un desgaste, porque la célula, los genes de Yamanaka ya mostraron que las células tienen los instrumentos para rejuvenecer. Entonces, si ellas presentan un fenótipo viejo, desgastado, es algún tipo de intención, ponele. ¿Por qué ellas no presentan el joven y sí presentan el viejo? Entonces, en eso se basa Harold, en la teoría de que el envejecimiento es nada más que un fenótipo diferente de las células y del organismo, y no simplemente un desgaste. Lo que te quería decir es una correlación. Yo quería llamar la atención para una correlación con tu artículo, porque en tu artículo vos colocás una fotografía de unas células de cordón umbilical humano que vos las expusiste a los genes de Yamanaka más otros genes, son 5 genes de rejuvenecimiento, y vos notaste 4. Uno es simplemente un gen fluorescente para poder ver las células. Ok, los 4 genes de Yamanaka y el gen fluorescente. Y vos notaste que hubo un cambio de la formación espacial de la distribución, de la distribución de las células en el cultivo. Eso, de la distribución espacial. O sea, se puede decir que vos notaste un cambio, ponele, fenotípico de esas células. Lo que yo quiero explorar con vos, así, es la siguiente posibilidad. Se sabe que los genes de Yamanaka, que son 4, causan ese rejuvenecimiento celular. Pero hay investigadores que ya lo consiguieron hacer con 3 genes y no con los 4 de Yamanaka. Hay investigadores que no usaron ni 3 ni 4, sino que usaron 6 genes. O sea, uno nota que hay varias, ¿cómo decir?, palabras que rejuvenecen, con 3, con 4, con 6, y las hacen a las células tener diversos tipos de fenotipo, a los conjuntos de células. Vos usaste en tus células de cordón umbilical, tuviste un determinado fenótipo. ¿Será que, la hipótesis que te quería plantear es, ¿será que lo que Harold Kutcher no descubrió fue cómo usar esos diversos tipos de palabras? O sea, sabemos que hay 3 con 3 letras, o sea, 3 factores
con 4 factores, con 6 factores. ¿Será que no hay más? ¿Será que Harold no descubrió? No hay que olvidarse que Harold ya fue un programador profesional. O sea, Harold a lo largo de su vida laboral ya fue un programador profesional. ¿Será que él no descubrió cómo programar esos factores para que las células den, los tejidos, digamos, den un fenotipo distinto, en ese caso, un fenotipo más joven? Porque Harold dice muchas veces que la señalización química que hay en la sangre, que le da a la célula, al organismo determinados fenotipos, puede ser programado. Él usa ese término, programado. ¿Será que de alguna forma esas varias palabras no pueden ser utilizadas para programar un fenotipo más joven? Y en eso quería explorar la posibilidad de que tu propio resultado, de que tus células de cordón umbilical que cambiaron su fenotipo habían sido programadas de alguna forma. Es imposible para mí hacer esa especulación porque las razones por las cuales las células mías, primeramente, ¿en qué se convirtieron? No lo sé. Yo esto lo hice, este experimento durante la pandemia, era mi esposa y yo trabajando y no teníamos ninguna posibilidad de hacer un experimento más completo para empezar a caracterizar esas células porque estaba el laboratorio cerrado. Hay una realidad, bueno, epidemiológica que nos impidió. Hicimos lo que pudimos para hacer algo. Entonces vimos esos cambios tan importantes que no habíamos visto con nuestro vector en otras células que habíamos probado y nos llamó la atención. Pero no pudimos avanzar más que en algunas combinaciones de ponerla con el vector en determinadas condiciones, pero no teníamos la capacidad de hacer análisis de histológico de ningún tipo porque nuestro laboratorio está cerrado. Entonces, eso está ahí, no puedo contestar nada. Puedo contestar muy pocas cosas de lo que obtuve. Una revelación importante, digamos, es que se puede exponer un cultivo celular a los genes de Yamanaka transferidos a la célula por un vector viral, no en una célula transgénica, sino por un vector viral que los introduce en la célula, y los genes se pueden expresar durante 90 días sin ni matar a las células, ni hacerlas replicar, porque las células no se reproducen, y aparentemente sin reprogramarlas, porque los genes Yamanaka se supone que las deberían reprogramar, son los 4 genes que están ahí. Ahora esa última afirmación no la puedo aseverar porque no hemos podido todavía caracterizar esas células, y yo no sé si esas células que estoy viendo tan cambiadas no son células reprogramadas. Francamente, ahí debo esperar. Yo estaba muy ansioso por publicar esa foto en el review, eso es real, pero no puedo decir nada en cuanto a la interpretación. Hablando de Harold, es importante mencionar esto. Sí, los genes de Yamanaka se le dieron esos 4, que son un mínimo, pero hay muchos genes de pluripotencia, seguramente. Hay una constelación. En general lo que se sabe que son genes de pluripotencia, es decir, genes que hacen que las células en el embrión se mantengan con posibilidades de convertirse en cualquier célula del organismo, en célula de piel, neurona. Por eso son pluripotentes, tienen potencial, así como un niño pequeñito tiene el potencial de estudiar para abogado, para médico, para bioquímico, en ese sentido es pluripotente. Y si esa persona tuviera 60 años y ya es doctor, es un poco más difícil que se convierta en un abogado también, en un físico nuclear también, porque ya perdió, ya está en una analogía aproximada. Entonces, lo que las células y las células embrionarias son pluripotentes, son jóvenes, tienen todo el potencial. Ahora, ese experimento que aparece en la tapa de revista que vos mencionás, donde publicamos el artículo, que es un artículo de revisión, el grueso, la enorme mayoría de lo que ahí se publica es trabajo de otros, muy importante, no trabajo nuestro. Y a nivel celular, esa foto de tapa es muy reveladora, refleja el estudio que hizo un grupo francés en el 2011, para mí muy, muy importante, que logran rejuvenecer, y eso se ha logrado repetidamente, células. En el caso de las células sí se ha logrado un rejuvenecimiento perfecto, eso no lo hemos comentado. Si a vos te parece bien, yo lo reseño muy brevemente porque es muy importante eso, porque le hemos hablado hasta ahora a la gente de, el experimento de Harold, hemos puntualizado
el trabajo in vivo, que es importante, pero creo que deberíamos contar un poco lo que se ha logrado, que es muy espectacular, en cultivos celulares, rejuveneciendo células. Si me permitís, entonces brevemente cuento esa figura, qué significa, Sí, porque es... claro. Bien, la historia comenzó en realidad con la clonación, cuando se vio que se podía clonar un animal. ¿Qué es clonar un animal? Poner un núcleo somático, es decir, una célula de piel o de glándula mamaria o de intestino de un animal, o sea, una célula ya adulta. Se saca el núcleo de esa célula, que es el que tiene, es el centro de control de la célula, y se toma un óvulo. Un óvulo, en este caso trabajó en sapos. Se tomó un óvulo maduro, se le saca el núcleo, o sea, queda nada más que el citoplasma de ese óvulo, y se implanta, por técnicas de micromanipulación, se implanta el núcleo de esa célula somática, que es una célula adulta, que tiene que estar preparado para conducirlo a una célula adulta, se le implanta dentro del citoplasma de ese ovocito. En muy poco tiempo, este núcleo es reprogramado realmente por el citoplasma, porque no hay núcleo en el ovocito, desapareció. Es reprogramado y ese núcleo, que era un núcleo somático de célula de intestino, pasa a ser un núcleo embrionario, pluripotente. Y ese núcleo toma el control del ovocito y desarrolla un nuevo individuo, un nuevo sapo en este caso. O sea, ese núcleo se ha convertido de lo que era una célula de intestino muy especializada para sus tareas de célula de intestino a un núcleo pluripotente, claramente, que es capaz de conducir, como si fuera un núcleo de un ovocito, fecundado, el desarrollo de un sapo nuevo. Bueno, eso fue un antes y un después de biología, algo que rompió con doctrinas inmemoriales, digamos, de mucho tiempo, de la biología, que decía que eso no podía ser. Había un montón de doctrinas muy serias, muy respetadas, que decían que esto no podía ser, no podía ser. Todas fueron demolidas por ese experimento. Por eso fue un cambio de paradigma. Decimos. Bueno, entonces, ¿qué decían los investigadores? Acá en este núcleo, obviamente, aunque no lo vemos, debe haber una cantidad de factores que son capaces de reprogramar, no sabemos cuántos son necesarios. Entre ellos, lo que posiblemente quien especulaba sobre eso era Yamanaka, Shinashi Yamanaka, que nada más que 10 años después encontró cuatro genes candidatos, 4 genes, 3 de pluripotencia, y vio que con esos 4 genes solamente él podía, ahora trasplantaron un cultivo de fibroblastos de ratón y las convertía en células embrionarias. O sea, parecido a lo que se hizo en la clonación, pero ahora in vitro. Y las convertía en células embrionarias, o sea, las reprogramaba. Esas células embrionarias de vuelta eran pluripotentes, podían convertirse en cualquier tipo de órgano, algo como lo que le había pasado a aquel núcleo. Bueno, a partir de ese momento hubo gente, estamos hablando del año 2006, que dijo, bueno, esto quiere decir que una célula que se reprograma y se convierte en una célula embrionaria ha rejuvenecido, porque era una célula de un animal adulto y pasa a ser una célula embrionaria, cambia su identidad, es cierto, porque la célula embrionaria no es lo mismo que la célula del adulto, que es una célula de piel, por ejemplo, pero ha rejuvenecido. O sea, lo que se ha logrado es rejuvenecimiento total. Preguntame qué cosa te interesa saber de las que se midieron. Telómeros, que se sabe que se acortan con la edad, vuelven a ser largos en la célula reprogramada. Estrés oxidativo, que es una cosa que aumenta con la edad, vuelve a bajar. Y todo lo que vos me preguntes que cambia con la edad, se revirtió. Esa célula es joven, 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 joven. Absolutamente joven en todo lo que se le midió y en el aspecto. O sea, ahí el fenotipo es perfectamente joven. Y cuando Horvath le midió la epigenética, esas células que podían tener, qué sé yo, él tomó células de piel de un voluntario sano de 30 años. Bueno, midió la epigenética, tenía 30 años. Las cultivó, las reprogramó con los genes Yamanaka a células pluripotentes, lucidas, les midió la epigenética, tenían 0 de epigenética. Eran embrionarias, una célula embrionaria es la célula más joven que puede existir en el organismo, o sea, tiene edad 0, eran muy jóvenes y tenían edad 0. En ese momento, el fenotipo y la edad epigenética fueron totalmente de la mano. En ese momento fue perfecta la correlación, hubo un acompañamiento total. Ahí no hubo un delay dinámico, como me planteaba Nina o vos. No, todo ocurrió al mismo tiempo. Y la célula se convirtió en totalmente joven. Pero se convirtió también en una célula embrionaria, como Sí, sería perdió su posible. identidad.
Pero sería posible como crear un nuevo organismo con esta célula. Sí, 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 Ah, sí, 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 bueno. porque son pluripotentes. Sí, se lo ha hecho, sí. Porque es una célula pluripotente, o sea que esa hay que implantarla, por supuesto, en un núcleo, pero eso se ha Sí, podido hacer, sí. Porque básicamente son células embrionarias capaces de hacer eso. Ahora, pero hablando de rejuvenecimiento, ¿no es cierto? El problema que afrontó, entre comillas, esa célula es que se quería rejuvenecer una célula de piel, se la convirtió a una célula embrionaria, que es otro tipo de célula. Entonces su identidad se perdió. Ya no es más una célula. Es joven, pero tiene otra identidad. Pero como pluripotente, lo que hicieron los investigadores fue incubarla con un cóctel de factores especiales que hacen que esa célula vuelva a convertirse en célula de piel. Entonces, esos investigadores franceses tuvieron células de piel nuevamente, pero esta vez esas células eran absolutamente jóvenes. O sea, no habían partido de células de piel de una persona de 100 años, un centenario, las reprogramaron, ahí usaron 6 genes, no 4, las reprogramaron y luego las convirtieron nuevamente en células de piel. Y esas células eran totalmente jóvenes, es un trabajo muy, digamos que también marca un poco un antes y un después. Fue la primera aplicación de lo que el descubrimiento de la reprogramación celular prometía. Y eso fue lo que le dijeron la posibilidad de rejuvenecer. O sea que esto se ha hecho después, independientemente en otras células de humanos y de animales viejos, y en todos los casos se pudo rejuvenecer. O sea, esto es algo que se ha repetido y está totalmente demostrado y es un éxito rotundo en células. Entonces, claro, todo el mundo empieza a pensar, bueno, ¿y será posible en animales? Porque esto está muy bien. Yo mismo lo veía maravillado, eso, pero yo no estaba pensando en cambiar el tema de trabajo, porque mi interés no era rejuvenecer células, era rejuvenecer animales o seres humanos. Pero cuando pasamos a un animal, es como que pasamos de trabajar en un plano a trabajar en 3 dimensiones. Todo se complica mucho porque tenemos una estructura multicelular. No podemos darnos el lujo de desdiferenciar la célula no ser embrionaria. Tenemos que hacer todos los cambios de rejuvenecimiento sin cambiar la identidad de las células. Progresivamente, sí. Hay que rejuvenecer las células respetando siempre la identidad. Y eso no es fácil, porque los genes Yamanaka fueron desarrollados por la naturaleza para hacer ambas cosas. Y nosotros no sabemos cómo funcionan los genes Yamanaka, no tenemos ninguna idea. Por lo tanto, no sabemos cómo hacer que hagan una sola cosa y la otra no la hagan y rejuvenezcan. No sabemos, estamos intentando, pero no lo sabemos. Ahora vuelvo a Harold, porque ya, si no, me voy a ir mucho con esto de los genes Yamanaka, pero al menos eso quería mencionarlo. Harold no trabajó con los genes Yamanaka nunca. Harold trabajó con fracciones de plasma, con plasma. Entonces, una cosa es el plasma, ahí los genes Yamanaka, él especula que quizás hay una reprogramación, pero él lo que hace es inyectar una sustancia que está en la sangre. Está trabajando con factores de la sangre. ¿Por qué afectó así el reloj epigenético? Nadie lo sabe. Pero no podemos postular, no sabemos si sí o si no, si hubo una reprogramación o no hubo, pero de eso nadie tiene evidencia. Menos que menos yo creo que Harold, en esta complejidad tan enorme que es un ser vivo, puede haber reprogramado nada. No creo que pueda haber reprogramado nada, porque eso nadie tiene el control. Nosotros sabemos cómo usar los genes de Yamanaka para rejuvenecer en células totalmente, pero no sabemos cómo funcionan. Es algo que nos encontramos, es como si hubiésemos encontrado una tumba egipcia, bueno, y un aparato, como aparece en algunas películas de ciencia ficción, hecho por otra civilización, que no sabemos cómo funciona, por supuesto, pero sabemos hacerlo funcionar. Rodolfo, te quería preguntar, basado en lo que vos sabés hoy día, en el estado de la ciencia, en toda la reprogramación celular, en los experimentos de Harold, en los experimentos de otros investigadores, los tuyos, si vos tuvieras acceso a una fuente de recursos suficientemente grande, o sea, si gestionaran los recursos de una fundación con mucha capacidad, si tú fueras, ponele, ministro de Ciencia y Tecnología de un país, si fueras Bill Gates, digamos, si tuvieras acceso a muchos recursos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué privilegiarías? ¿Qué experimentos harías? ¿Qué línea vos te parece necesaria o prioritaria para acelerar la llegada de terapias de rejuvenecimiento para que la gente pueda usar y evitar
las enfermedades de la vejez, ¿no? Porque en realidad lo que queremos es que la gente no tenga diabetes, no tenga cáncer, no tenga infarto, accidentes vasculares cerebrales. O sea, si pudieras, si tuvieras recursos, ¿qué priorizarías? Yo no, con seguridad no tengo este, la respuesta concreta a la ruta que se debe tomar. Pero en mi caso particular, guiado por mi intuición y por lo que yo creo y por lo que me interesa, yo apuntaría a promover las investigaciones sobre el desarrollo de intervenciones que permitan rejuvenecer. No tanto prolongar la vida, que me parece muy bien, sino rejuvenecer, que es algo difícil. En ese sentido, yo creo que creo que la ruta que yo elegiría, que es la más promisoria, especialmente cuando uno piensa que el éxito que ha tenido en cultivos celulares, es la utilización de genes, no digamos de Yamanaka, porque como vos decís hay muchos, genes de pluripotencia, genes maestros que permitan rejuvenecer las células sin efectos secundarios indeseables, particularmente sin cambiarle. Bueno, para eso ha demostrado en estos pocos años ser algo muy difícil. Lo que se ha trabajado hasta ahora es con ratones transgénicos. Eso de por sí es una limitación grande porque uno no puede pretender que los pacientes sean transgénicos, o sea que tiene que utilizar un método que no requiera animales transgénicos para los pacientes transgénicos. Nosotros tenemos en nuestro organismo los genes Yamanaka, pero están silenciados y es difícil activarlos. Y si los activamos hay que tener mucho cuidado porque podemos abrir una caja de Pandora. Por eso es mucho más fácil poner genes exógenos en los transgénicos. Ahora, todo es posible en ciencia, eso es una verdad que ya está demostrada. ¿Qué se necesita? Yo siempre pongo el ejemplo de la bomba atómica. Se necesita cerebros, atraer muchos cerebros y atraer muchos recursos económicos. Si yo tuviera esos recursos económicos, bueno, trataría de atraer cerebros para promover el tema, la línea de investigación de la búsqueda de estrategias para utilizar los genes de Yamanaka u otros, digamos, relacionados con los genes de Yamanaka, genes maestros, rejuvenecedores, en animales, porque tenemos que empezar por animales, que no sean transgénicos y que la metodología sea segura, es decir, que no haga correr riesgo impredecible. El desarrollo de eso involucra toda una variedad de alternativas, y ahí justamente es donde las mentes brillantes harían su aporte, porque yo tengo algunas ideas, pero seguramente va a haber otras mentes brillantes que tengan ideas mucho mejores. Hay compañías, yo sé que están buscando encontrar pequeñas moléculas que puedan justamente activar los genes de Yamanaka endógenos, eso es lo que se busca. Bueno, no se ha logrado, la tarea es difícil, y crear la bomba atómica era una tarea difícil también, hubiese llevado una generación. Con suficiente dinero, mucho dinero, y suficientes cerebros brillantes, en 5 años o 4 años se desarrolló algo que hubiese llevado una generación. O sea, el reclutamiento de una masa crítica de cerebros brillantes y de los recursos suficientes es indispensable para avanzar esto. Esto se ha hecho en cáncer. Lo que pasa es que hay situaciones o retos de naturaleza que son muy difíciles. Ahora la tecnología ha avanzado mucho, mucho, y el cáncer ha avanzado mucho. La terapia de cáncer no se ha curado, pero se ha avanzado realmente mucho, y el cáncer no representa el riesgo que era. En el caso del rejuvenecimiento uno dice, bueno, y la bomba atómica, claro, se desarrolló para terminar una guerra, la Segunda Guerra Mundial, era muy importante. ¿Y acá qué puede justificar poner tanto dinero para el rejuvenecimiento? Es que nosotros nos preocupa la pandemia, que tiene un 5% de mortalidad. El envejecimiento tiene un 100% de mortalidad y va a llegarnos a todos nosotros los que estamos hablando, nuestros hijos, nuestros padres. Y nosotros no queremos morir como individuos, queremos trascender y vivir, por supuesto, sano. O sea, vivir indefinidamente joven. Si uno lograse simplemente, aunque no hablásemos de rejuvenecimiento, sería lo ideal, pero como primera etapa, lograr frenar, cuando se es todavía relativamente joven, frenar el envejecimiento o hacerlo muy, muy lento, bueno, eso actuaría preventivamente porque, como decías vos, Nicolás, eso demoraría enormemente la aparición de enfermedades que son la mayoría que te matan y que están relacionadas con la edad. Infarto,
derrames cerebrales, cáncer, por supuesto, y Parkinson, toda una cantidad de enfermedades que están relacionadas con la edad. Si uno no avanza en edad, esas enfermedades no se van a desarrollar, especialmente el Alzheimer. O sea que eso es la mejor forma de prevenir. Ahora, lo ideal sería rejuvenecer. ¿Por qué? Porque si tomas una persona como el caso mío, que a mí me dicen, bueno, ¿te conformás con no envejecer más? Tenés 69 años. Sí, estoy contento, cómo no. Pero tengo una segunda alternativa que es que además de no envejecer, rejuvenezcas. ¿Qué preferís? No, por favor, rejuvenecer. Ahora, si yo tengo 25 años, eso no me preocupa demasiado con mantenerme ahí. Bueno, la población mayor es más grande que la población joven, así que en realidad habría muchos interesados en rejuvenecer. Y yo entonces no tengo tanto una estrategia, la estrategia es eso, usar los genes de Yamanaka. Ahora si viene alguien de esas mentes brillantes y me dice, no, mire, doctor Goya, yo encontré otra estrategia que no utiliza los genes de Yamanaka, que es muy novedosa y que es efectiva, me la muestra y me convence. Bueno, yo no tengo un dogma ni una religión con los genes de Yamanaka. Si aparece otra cosa que es mejor, y se ve que es mejor, que es efectiva, yo no quiero saber por ahora tanto el mecanismo de cómo actúan. Sí me interesaría con el tiempo. Mi urgencia ahora es encontrar un método que funcione. Por eso los genes de Yamanaka son de mucho interés, aunque no entendemos cómo funcionan. Pero sabemos que funcionan, los podemos hacer funcionar y en cierta medida les podemos hacer que hagan lo que nosotros queremos. No todo, porque siguen haciendo cosas contra nuestra voluntad que no queremos y por eso es tan difícil. Es lo mejor que conocemos, porque son los únicos genes que rejuvenecen que reconocemos. ¿Podría haber otros métodos en el futuro? Eso no lo sabemos, pero yo promovería eso con recursos, reclutar muchas mentes. Esto uno lo puede hacer, aunque no sea rico, difundiendo esta idea de que el rejuvenecimiento es posible, lo que se ha logrado hacer. Y en ese sentido espero que este review sea una contribución, que entusiasme a la gente a hacerlo. Y si entusiasma a la gente, entre esa gente hay muchas personas que son filántropos, que donan dinero. Si esa gente que es parte del público se convence de que vale la pena financiar ese tipo de investigaciones, bueno, bienvenido, porque esas van a aportar el dinero que va a traer a las mentes brillantes. En este tipo de conversación que estamos teniendo, de pronto hay gente que ve el video y dice, ¿cómo rejuvenecimiento? Ciencia de rejuvenecimiento. Y pueden creer que es la nueva crema para las arrugas o alguna cosa, digamos, que es más de apariencia y para vender algo. Pero si hablamos de ciencia de rejuvenecimiento, hoy, 2021, alguien que está viendo este video, ¿qué vos dirías como científico para argumentar que la ciencia de rejuvenecimiento es algo real, algo con perspectivas prácticas y algo que vale la pena actuar y tratar de acelerar, que puede generar beneficios en un plazo relativamente corto o mediano? ¿Cómo argumentarías en términos científicos para convencer a alguien que esto no es un sueño como, digamos, volver en el tiempo, viajar al siglo XII, que no es lo mismo, que es más factible? O sea que no es una imposibilidad biológica, convencerlo de que realmente esto que intentamos hacer no es algo que biológicamente es imposible. Bueno, lo que yo le diría, por eso tenía interés en hacer ese pequeño inserto, que ya se ha logrado. Me preguntan, ¿y ya se logró? Ya se logró. El rejuvenecimiento equivalente al sueño de los alquimistas ya se logró. Ah, sí, ¿en qué se logró? En células. Células de pacientes muy viejos. Entonces, que nuestras células, que al fin y al cabo son las unidades de la vida, o nosotros y nuestras células estemos condenados a envejecer, eso es irreversible, quedó desvirtuado porque se logró rejuvenecer células de un centenario, que es una persona muy avanzada en edad, al final de la vida posible de un ser humano. Se les logró traer y rejuvenecerlas a nivel de un embrión. Pero no una vez, hay por lo menos 7 trabajos, y ahora cualquier grupo que pueda hacer reprogramación celular puede rejuvenecer, porque no hay ningún misterio en eso. Es solamente tener la tecnología. Entonces, el rejuvenecimiento de células ya se logró.
Entonces, no hay ninguna imposibilidad biológica. Y se logró en células humanas también. Y células muy, muy viejas. Un centenario, imagínense ustedes. Así que la célula, aunque está muy vieja, y quizás el individuo, es una especulación, pero bueno, si pasa con la célula, muy viejo, no sea imposible, desesperanzado, poder rejuvenecerlo. Alguien me dirá, bueno, pero un individuo, un ser humano o un animal muy viejo no es lo mismo que una célula muy vieja. Cierto. Entonces, pero al menos tenemos el indicio alentador de que una célula muy vieja, que prima facie uno hubiese dicho, no, esta célula es muy, muy vieja, ni pensemos, además que muestra deterioro. Cuando uno ve un cultivo de células de piel de un centenario sano, esas células muestran un montón de alteraciones, no solamente los telómeros son más cortos, las mitocondrias producen menos energía, hay alteraciones en la membrana celular, la forma de las células está alterada, no porque el dueño de las células, el donante, estuviera enfermo, sino porque es viejo. Entonces muestran todos esos signos. Cuando los tratamos con esos 6 genes con que los trató el grupo francés, a los pocos días esas células son jóvenes, totalmente jóvenes. Todo aquello que estaba tan deteriorado cambió, como si fuera mágico. Quiere decir que hay mecanismos concretos y hay un conductor, un mecanismo, una palanca, un switch, que los genes Yamanaka saben dónde está y hacen que todo eso vuelva para atrás y se rejuvenezca. Todo esto no era un daño irreversible, todo esto era un daño reversible, no daño, cambios reversibles. Algo que parecía que estaba en ruinas se revierte por sus propios medios, ¿no? Por sus propios medios. Se revierte, se le da una orden y todo se revierte hacia atrás y se rejuvenece. Y eso lo hizo la célula, nadie tocó nada. Lo único que hizo el grupo francés fue incubarlos con los genes, de esos 6 genes. El resto lo hicieron los genes. O sea, había un programa en esas células que estaba viable y que les permitía rejuvenecerse. Muy bien, eso en células. ¿Se logró lo mismo en animales? No, no. En animales la batalla está muy peleada, es muy peleada. La naturaleza no nos va a entregar ese secreto fácilmente, va a ser más complicado. Pero ya sabemos que se puede, que el rejuvenecimiento es algo que se puede hacer. Entonces, si antes, seguramente hace 20 años, yo hubiese planteado rejuvenecer células de un centenario y todo el mundo hubiese sido muy pesimista y esto hubiese entrado en el terreno de la ciencia ficción. Sí, hace 20 años con seguridad, o 30. Seguro que lo hubiesen considerado en el terreno de la ciencia ficción. Y hoy es una realidad. Entonces, démosle algo de crédito. Y si bien ahora el rejuvenecimiento de un organismo es un reto importante y no tenemos la solución a la vista, los genes llaman acá, es complicado, o con ellos solos quizás no alcance, no sabemos, pero no es tan simple, entre comillas, como fue en células, es más complicado y no hemos logrado hacerlo. No hemos logrado hacerlo. Había un experimento alentador en 2016, hubo otro que trató de repetir ese estudio ahora en 2020 y no tuvo éxito realmente, muy poco. Entonces se ve como difícil, se ve que no va a ser tan fácil lograr esto en vivo. Y poderlo aplicar, por supuesto, hay procedimientos que se pueden aplicar a seres humanos, ¿no? Entonces ahí está mucho por hacerse. Pero tenemos el antecedente de lo que pasó en células en cultivo. Algunas cosas se han logrado, pero es muy poco en vivo, es muy poco. Hay mucho terreno por recorrer. Pero bueno, yo soy esperanzado, estoy esperanzado en ese sentido. Una cosa, Rodolfo, suponete que hay gente que nos está escuchando que tiene 16, 17, 18 años y tiene que elegir una carrera para la facultad, por ejemplo. La gente a veces se pregunta si quiero acelerar la llegada de las terapias de rejuvenecimiento, ¿en qué me conviene especializarme? ¿Será que lo mejor es ser médico? ¿Será que lo mejor es ser biólogo? ¿Será que lo mejor es ser alguna otra profesión, farmacia? ¿Será que mejor ser químico? ¿Qué es lo que sería más indicado para una persona que puede elegir qué carrera hacer? El mejor punto de inserción, porque de todas maneras esa persona va a tener que aprender a lo largo de su vida, aunque sea, digamos, bioquímico, también fisiología y aspectos de lo que es la medicina. Es decir, con una sola especialidad, no, esto es un problema global. Además, esa persona tiene que saber que va a trabajar en colaboración con otros, que él solo no va a poder comprender todo.
Esa es una decisión personal. Yo elegí en su momento esta carrera. De todos modos, depende de qué universidad uno va y cómo se enseñan las materias. Yo, bueno, elegí bioquímica y no me arrepiento. De todos modos, estudié mucho. Yo trabajo en la Facultad de Medicina y leí mucho y trabajé mucho con animales enteros. Es muy importante no olvidarse del animal. Y acá permítanme hacer un comentario. Se habla mucho de la sangre, y lo que estamos discutiendo es sobre sangre, como si la sangre en sí misma fuera la fuente del rejuvenecimiento, de donde surgen los factores que rejuvenecen, porque todo el mundo habla, hay un investigador, vi una charla donde directamente pone la sangre en el centro de su diapositiva y órganos como el cerebro, el riñón, etcétera, en la periferia. Como que la sangre es el centro de control del envejecimiento. Y no es así. Y eso es porque falta una visión integradora y una evolución, una visión fisiológica. La sangre, el sistema circulatorio, no evolucionó para controlar. Ya la evolución ha determinado qué órganos van a dedicarse a qué función, está claro. La sangre es un sistema circulatorio, es como la red vial de Brasil o de Estados Unidos. La red vial tiene un ministro de autopistas, pero no gobierna el país. El país lo gobierna un presidente, el primer ministro, que toda una estructura jerárquica. En la naturaleza, el órgano que evolucionó para controlar es el cerebro. Nadie lo discute. Entonces, y si es el cerebro el que evolucionó para controlar, uno tiene que buscar al director más posible, digamos, que origine las señales para el envejecimiento, o el rejuvenecimiento en todo caso, en el cerebro. Y sus órganos asociados, como son las glándulas endócrinas, la fisiología no se puede olvidar. Entonces, si uno estudia nada más que células, y lo he observado, este caso de la sangre es algo, se ignora el cerebro, no hay una visión de cómo es la fisiología. Entonces, cuando antes se pensaba que todo estaba en el sistema neuroendocrino. No era así. Había que pensar en los genes. Hay que pensar en los genes. Pero esos genes están en un contexto fisiológico. Es decir, no están en todos lados. No todos los órganos de todo el cuerpo emiten señales que controlan. Hay una jerarquía de señales. Y la mayor jerarquía en cuanto al control es el cerebro. Eso, bueno, ya está aceptado. Y sus órganos asociados, como el sistema inmune. Entonces, cuando uno habla de la sangre, lo que uno encuentra en la sangre son factores, señales producidos por otros órganos. La sangre en sí mismo produce algunas cosas, pero básicamente no es solo el sistema de control. Lo que hace transporta señales generadas por otros sistemas de control, principalmente el cerebro. Por ejemplo, un reloj que está muy estudiado es el reloj circadiano, que es el que regula nuestros ciclos día-noche. Y ya se sabe que ese reloj tiene un control en el cerebro, en el hipotálamo casualmente. Bueno. Entonces, en su opinión, ¿quién controla el envejecimiento? ¿Es los genes en el cerebro? Los genes, yo creo que esto es así. Los genes son el último recinto donde está. Pero nosotros todos nuestros genes son iguales entre nuestras células. Lo que pasa es que en cada célula se expresan ciertos genes. Y nuestros genes de control, esos genes maestros, seguramente están empezando en un núcleo, pequeño grupo de células, como ocurre con el reloj circadiano. ¿Dónde? No lo sé, pero el candidato más, donde uno buscaría inicialmente, el más sospechoso, digamos, es el cerebro. Y dentro del cerebro, ¿dónde? Bueno, el candidato más plausible es el hipotálamo. No significa que esté ahí, pero es ahí donde yo lo buscaría. Y Harold también lo buscó ahí. Porque ha sido siempre, ahí están todos los centros de control, no de lo que es lo evolutivo, lo cognitivo, lo que es lo vegetativo, lo que funciona sin que nosotros ejerzamos ningún control voluntario. Y eso es una cosa que evolutivamente tiene millones y millones y millones de años. Entonces yo lo buscaría ahí, lo buscaría. Nadie lo puede asegurar, pero la lógica indica ahí, yo no lo buscaría en el riñón, por ejemplo. Y esto funciona a través de las hormonas, entonces. Hormonas y otros factores químicos que son los neurotransmisores. Acuérdense que yo no los mencioné, están los nervios, porque el cerebro necesita dos formas de respuesta. Cuando tú te quemas, tocas algo que está muy caliente, no podés liberar una hormona y esperar. Actúa el sistema nervioso, que es muy rápido. Los nervios van y ahí ni siquiera se evalúa qué está pasando acá, que Nina tocó algo caliente. No, hay un reflejo muy rápido, eso automático, y tú retiras el dedo. No pensaste nada.
Bueno, hay un sistema rápido de respuesta y las líneas de comunicación rápida, que son muy importantes en nuestro organismo, son los nervios, por supuesto. No solo nos permiten movernos, nos permiten interaccionar con el mundo con lo que se llama el sistema vegetativo, neurovegetativo, que es el involuntario. Nuestro intestino se mueven a través de nervios, o sea, hay una combinación de nervios y hormonas. Y siempre están complementadas. En general, las hormonas actúan en procesos más lentos, más graduales, como por ejemplo la reproducción, el control del ciclo menstrual y otros, pero es un poco más lento. En cambio, para los procesos que requieren una acción inmediata, nuestro sistema tiene justamente los nervios. Entonces, el envejecimiento estaría más conectado a las hormonas que a los sistemas de comunicación de nervios. Yo diría que, ¿qué conduce al envejecimiento? Yo creo, por empezar, que hay genes, pero que esos genes están en un cierto núcleo de células, que son núcleos maestros, controladores, como pasa en el cerebro con otros núcleos. Es decir, no está todo distribuido. Ciertas funciones, como por ejemplo el centro respiratorio, el centro cardiovascular, que controla la frecuencia del corazón, son pequeños núcleos de neuronas, se llaman núcleos porque son conjuntos de neuronas especializadas en eso, y están, entonces, ahí en esas neuronas, los genes, hay genes especializados que se están expresando, que se dedican a controlar y son sensibles a señales que tienen que ver con el ritmo cardíaco. En otro núcleo hay genes que se están expresando, los genes están en todos lados, pero se están expresando en neuronas que son sensibles a señales y controlan el ritmo respiratorio. Y todas están integradas entre sí, ¿no? La neurona sabe lo que está pasando con el corazón, la neurona respiratoria y viceversa. Todo está conectado con todo, pero hay funciones específicas, hay jerarquía. Y en el caso del reloj del envejecimiento, que es un proceso tan general, yo me imagino, simplemente es una imagen, que deberá haber un centro nervioso, con no demasiadas células, neuronas, donde se están expresando ese programa de envejecimiento que está a través de probablemente mensajeros químicos, hormonas o neurotransmisores, enviando informaciones al resto del organismo. Eso es lo que yo me imagino, pero realmente no lo sé, no hay ninguna evidencia experimental de que eso sea así, simplemente siguiendo la lógica de la vida en otros sistemas. Sí. O sea que ese podría ser el modo en que el cerebro controla. Nosotros cuando vamos desarrollándonos, claramente nuestro cerebro está involucrado en esa programación, y el mejor ejemplo es la pubertad. Nosotros tenemos la pubertad a cierta edad, no lo tenemos a las 40, ni a los 20, ni a los 5 años, sino que tenemos todo en un programa. Pero ese programa lo está expresando alguien. En este caso, el hipotálamo, cuando dice, bueno, comenzó el momento de ovular. Eso lo dijo el hipotálamo. Al hipotálamo se le dejó ese programita de genes que está en algún lado, en algún núcleo celular. Le dijo, bueno, es hora de comenzar. Eso es lo que yo me imagino, pero nadie ha identificado ese grupo de neuronas, simplemente es por la forma, uno conoce cómo la vida y cómo la fisiología se conforma. Entonces nunca pensaría que buscar en la sangre el reloj del envejecimiento. Por otra parte, tampoco pensaría nunca que las células, como ocurren algunos biólogos celulares, pensar que las células se manejan independientemente y que envejecen independientemente. La célula no existe, tiene su cierta independencia menor, como uno la tiene en su casa, pero realmente responde a señales jerárquicas del organismo. Entonces, uno no puede pensar en el envejecimiento a nivel celular sin mirar todo el organismo, y tampoco puede pensar en la sangre o en el sistema circulatorio como el origen y el sistema que controla el envejecimiento, porque no está yendo en contra de lo que la fisiología dice. En ese sentido. Y yo veo eso, no voy a hacer nombres, pero investigadores que no mencionan el cerebro. Uno tiene que, todos esos factores que encuentran, negativos o favorables, vienen de algún origen, y lo más probable es que ese origen sea el cerebro. No están en la sangre, porque la sangre las produce y lo demás no existe. No. Existe una visión aislada, y eso es algo que es una falla que yo veo en la comunidad que habla de envejecimiento, ¿no? Porque se ignora, no se puede prescindir de la fisiología, porque somos todos algo integrado, ¿no? Pero si no se sabe dónde exactamente se produce una hormona que puede tener actividad de rejuvenecimiento, si no se sabe
ainda así se puede usarla, como si está en la sangre, se puede usarla, ¿no? Sí, yo tampoco sabría decirte, Nina, si esa señal que emite en ese centro de control, ese reloj, esas células control, esas células reloj que pueden existir, el reloj del envejecimiento, se comunicarán, porque podrían comunicarse con otras neuronas, y esas otras neuronas, a través de una cadena jerárquica, comunicar esa información a más neuronas, y después recién eventualmente volcarse a la sangre. Pero no sé, eso lo hace el organismo, no todo en el cerebro, toda nuestra actividad, por ejemplo, nerviosa cognitiva, no está volcada a la sangre inmediatamente. Primero hay toda una serie de interacciones, cuando nosotros recibimos un estímulo cognitivo, lo primero que hacemos es la red neuronal la procesa, hay neuronas intermedias, no da participación a la sangre ni a las glándulas inmediatamente, sino que hay mucho que se hace en la red neuronal. ¿Podría pasar eso acá? Yo no sé, eso no sé. ¿En qué momento la señal, que en algún momento tenía que ocurrir, se vuelque la sangre? Si es, bueno, después de que esta asamblea ha discutido y decidido, acá está la señal en la sangre para que ya llegue a todo el organismo. No lo sé. Eso ni me interesa en este momento saberlo. Yo lo que busco en este momento es un método que permita rejuvenecer. Esencialmente es eso. No es que no me interese, es que es mucho para hacer. Por eso lo que yo haría si tuviera dinero, no pensaría en yo, un proyecto mío inicialmente, sino algo que trataría de hacer rápidamente es reclutar mentes brillantes y volcar, si tengo realmente mucho dinero, a que se construyan en universidades, laboratorios destinados a ese proyecto, como si fuera el proyecto Manhattan. Bueno, esa es la idea. Y yo creo que el problema es suficientemente importante, lo que pasa es que hay que hacerlo entender así a la gente. Estamos frente a un proceso que mata al 100% de las personas. Sí. Y algunos dicen, bueno, pero la muerte es algo natural, filosofía, la vida no tendría valor si no fuera por la muerte, eso es lo que le da. Bien, lo que dice Ray Kurzweil, alguien, que la gente dice eso porque es como la zorra que no puede alcanzar las uvas. Pero si a todas esas personas que dicen, en realidad yo me parece bien morir porque si no la vida seríamos como piedras, no tendría valor, a cualquiera de esas personas se le dice, mirá, hay un comprimido que le permite vivir hasta los 1000 años. Todas esas personas que dicen que no, que la vida, todas se desesperarían por el comprimido. Estoy seguro, todas, ninguna diría, no, yo quiero morir a los 80 años. Si estás bien de salud, ¿quién cuando le dicen, tienes un cáncer? Y si esa persona estaba bien, tenía una vida activa, ¿quién dice, bueno, menos mal, ya estaba cansado de vivir? Nadie dice eso. Realmente es eso. Entonces, lo que dice Kurzweil es que no debemos celebrar nuestras limitaciones. Como dijéramos, bueno, no podemos volar, está bien que no volemos, porque ¿para qué volar? Ahora volamos con aviones y estamos muy contentos de poder volar. Siempre hacemos cosas que la naturaleza supone que no pretendía que hiciéramos y las hacemos. Y vamos a buscar envejecer siempre, está en nuestra naturaleza, desde el comienzo de los tiempos, a través de la religión, de la alquimia, se quiso vivir eternamente joven. Ahora lo seguimos queriendo, está en nuestra naturaleza y lo vamos a seguir haciendo. Y como somos una especie perseverante, lo vamos a lograr, porque somos una especie perseverante y no hay nada que no hayamos querido que no lo hayamos logrado. Transmutar los metales viles en oro, se ha logrado. El crecimiento más difícil, pero se empieza a lograr. Ahora tenemos a nuestro favor algo, una ciencia y tecnología muy avanzada. Y lo que antes parecía que podían ser siglos quizás, ahora todo se ha abreviado tremendamente, como lo dice Ray Kurzweil. O sea que quizás ustedes que son jóvenes puedan ver cosas que ni se imaginaron que iban a llegar a ver, que parezcan magia, ¿no? Y Rodolfo, si hay alguno científico que está escuchando nosotros, ¿cómo se puede entrar en contacto con vos para hacer colaboración? ¿Qué es que tiene? Vos tenés un laboratorio con ratas viejas, ¿no? Entonces, ¿qué podés ofrecer? ¿Qué otros científicos pueden, cómo pueden contactar a vos para colaborar? Nuestro trabajo está muy volcado a la colaboración, porque bueno, Argentina es un país lejano, tiene pocos recursos, no carecemos de cerebros, que son buenos, pero sí de medios materiales, entonces colaboramos con, por ejemplo, Steve Horvath, que estamos colaborando con un grupo
está radicado en San Francisco, pero es una compañía, pero es la CEO y las componentes más importantes son todas chicas brasileras, colaboro con ellas. Y bueno, y esto no es una colaboración, pero lo estoy haciendo también en un marco internacional, el proyecto que me está financiando la Fundación Hills, que es una fundación belga. Para colaborar, yo estoy encantado de colaborar, tenemos que ver con el investigador en cuestión, de encontrar temas en común que podamos hacer. Bueno, ustedes pueden dar con total libertad mi email, que es lo que yo más utilizo, así que ustedes pueden poner cuando editen este video mi email. Yo estoy en la Universidad de La Plata, sí, tengo un grupo de investigación, estamos en el Departamento de Bioquímica y en la Facultad de Medicina, y ahí tenemos una serie de laboratorios, un bioterio, un laboratorio razonablemente equipado para hacer bioquímica, biología molecular, inclusive también para trabajar con animales, para cultivar células, inclusive para hacer test cognitivos, porque nosotros trabajamos mucho con animales. Así que realmente ahora es más fácil en este marco de la pandemia, donde todo es tan difícil, nos es más fácil hacer experimentos con animales, experimentos de biología molecular, por ejemplo, porque ahora todo está muy complicado, bueno, no vale la pena que explique, pero comprar los reactivos, todo se ha complicado mucho por la pandemia y esto va a durar por lo menos todo este año. Así que tratamos de hacer lo que nos resulta más fácil. De todos modos, los experimentos in vivo son muy interesantes, así que en los países del norte, los animales, más que todos los animales viejos, son muy caros, así que en ese sentido tenemos una ventaja comparativa. Para nosotros son, digamos, más fáciles menos caros, son más accesibles. Así que encantado yo por eso en realidad esto está dirigido al público y si lo escucha algún científico, bueno, bienvenido a colaborar. Muchos de los científicos a través de la literatura conocen nuestra actividad por la literatura científica, ¿no? O sea que esto más que todo va a llegar como novedad al público. Y el público hispano se interesa bastante. Yo soy profesor de un máster en Murcia, en la Universidad de Murcia, y ellos publican capítulos. Nosotros tenemos un capítulo. Y eso aparece en un índice publicado en internet en inglés, pero es el capítulo en castellano. Y tiene una cantidad de lecturas más grande que el mismo capítulo en la versión inglesa, notable. O sea, la población hispanoparlante obviamente se interesa mucho en estos temas porque el grado de lectura que va. Entonces, realmente llegar a la población que habla portugués y que habla español, que esto es una cantidad de millones de personas importante, incluyendo España y Portugal, por supuesto, yo creo que es una población importante que, bueno, y es importante que ustedes puedan llegar a ellas, ¿no? Porque, bueno, nadie mejor que el que habla el propio idioma. La gente, obviamente, los hispanoparlantes y los parlantes en portugués, sin duda se interesan por este tema, se interesan porque es lo que yo he podido ver en ese capítulo, ¿no? Así que yo creo que van a tener una audiencia, espero, importante. Bueno, entonces queremos agradecerte, Rodolfo, por el tiempo, por haber explicado tantas cosas interesantes. Sabemos que en el mundo hispánico tal vez se cuenten en los dedos de la mano los científicos que puedan hablar así como vos del área de rejuvenecimiento, de la ciencia de rejuvenecimiento. Gracias a todos por la invitación. Gracias a todos por la audiencia y como mencioné, soy Nicolás. Y yo soy Nina. Y si tienen alguna sugerencia o alguna cuestión, pueden mandarnos un email a immortalicast@gmail.com. Ese Immortalicast se escribe con 2 M's, como en inglés, o sea, immortalicast@gmail.com. Nosotros también tenemos una página de Patreon para ayudarnos a pagar los costos de este podcast. Patreon es una página de financiación colectiva y nuestro Patreon es patreon.com/immortalicast. Y para la gente que habla portugués también tenemos un Padrim, que también es una financiación colectiva y nuestra página es padrim.com.br/immortalicast. También Immortalicast con 2 M's. Bueno, nosotros también nos gustaría decir que si ustedes conocen a alguien que le pueda interesar este podcast, pueden indicarle y que también vamos a seguir haciendo entonces los episodios en 3 idiomas:
en español, en inglés y en portugués. Bueno, nosotros estamos basados en Brasil y traducimos, editamos y publicamos algunos libros del área de rejuvenecimiento, como El fin del envejecimiento, de Aubrey de Grey, que publicamos en portugués, La abolición del envejecimiento, de David Wood, que también publicamos en portugués, y también traducimos un libro llamado La muerte de la muerte, de José Cordeiro y David Wood, que traducimos de español al portugués. Y si quieres saber más sobre estos libros, puedes mirar nuestro sitio de web, que es ntzplural.com. Nosotros también tenemos una página del podcast Immortalicast dentro de nuestro sitio web. O sea, que es ntzplural.com/Immortalicast. Immortalicast con 2 M's. Y ahí en esa página ustedes pueden ver todos los enlaces que mencionamos durante el episodio. Entonces, si entran a ese sitio, pueden encontrar entonces todos los enlaces. Como por ejemplo los enlaces de los artículos científicos mencionados. O de pronto hay otras cosas importantes sobre el episodio, enlaces que podemos poner allá también. Bueno, queremos agradecer a todos por la audiencia y seguiremos haciendo estas discusiones y episodios informativos. Entonces, vamos hacia el futuro. ¿Vamos a acabar con el envejecimiento o morir intentándolo? Entonces, nuevamente, este es el Immortalicast. Chao.